Dios bendiga, amada audiencia. Aquí estamos en el programa Vencedoras de Jesús. Por la gracia de Dios, iniciando esta nueva edición. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de este gran testimonio de parte del Señor con los pastores Franklin y su esposa. Amén. Gracias al Señor. Voy a leer una cita bíblica, a empezar, Daniel 4:2, cuando Nabucodonosor dijo estas palabras: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Es bueno testificar la gloria de Dios, para demostrar el poder de Dios aquí en la tierra, para nosotros que nos ama, Señor, la humanidad. Amén. Amén. Y es por eso que vamos a recordar un poquito acerca del testimonio, amén, de la anterior vez. Hemos visto que los pastores son de Ecuador, nuestro hermano pastor Franklin es de Quito y nuestras hermanas de Bolivia. Amén. Amén. Ellos vienen de Ecuador y hemos visto que el pastor vino aquí a España. Estamos en Barcelona con la necesidad de poder comprarse su casita y formar su hogar. ¿Bien? Ese fue el sueño de muchos que venimos a otros países. Y nuestra hermanita Katy, ella vino, ¿no? Porque ella también quería tener otra vida, ¿no? Estaba en Ecuador, vimos que ella fue madre soltera, su padre estaba aquí, la trajo, ella era creyente, se convirtió en el Señor. Y vemos aquí en otra nación, como pasa con muchas veces, venimos y nos vamos alejando de a poquito de Dios y luego vemos que nos encontramos fuera del camino. El testimonio ya vivió. Pero luego nos encontraron, ¿verdad? Se conocieron y luego vemos que el pastor, el enemigo, ¿no?, de las almas, puso una grave enfermedad sobre su esposo, de la sierva, y ella entonces se acordó del Señor. Amén. Y Dios es tan bueno que Dios escuchó el clamor, ¿verdad? Ella contó que vinieron unas hermanas a su hogar para poder orar por su esposo con esta enfermedad que los médicos le decían que no había cura. Le sufría del corazón, salía sangre, le dimos por el ojos, por la nariz, por el oído, de la presión del dolor. Pero ellos clamaron a Dios. Y ahí ellos empezaron a clamar a Dios y Dios oyó su clamor, como dice, ¿verdad?, en el libro de Salmos, ¿verdad? Dios le clama y Dios le oye. ¿Amén? Vamos a preguntar, porque allí quedamos en testimonio, ¿no? Gloria al Señor. Voy a hablar con nuestra sierva, la hermana Katy, que nos pueda seguir contando. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, los que nos están escuchando en esta segunda parte. Para nosotros como pareja, pues es un gran gozo testificar el poder y la maravilla que Dios hace en las vidas cuando uno realmente dispone, pues amén. Pues cuando yo me aparté del Señor, pues como les iba diciendo en el primer testimonio, pues recibí nuevamente a mi Señor Jesucristo, mi esposo y yo. Desde allí nuestra vida fue cambiando. Recibimos al Señor, yo me reconcilié con Cristo y mi esposo recibió por primera vez a Cristo como nuestro suficiente y Salvador, amén. Al siguiente día, cuando nuestro siervo, para la gloria del Señor, nuestra pastora Daniela, amén, con nuestras hermanitas que estaba en aquellos tiempos, nuestra hermana Narcisa y nuestra hermanita Rosita, pues comenzamos al siguiente día a congregarnos para la gloria y honra de Dios. Desde ese momento comenzamos día a día en nuestro transcurso del tiempo congregándonos, donde vimos el poder y la mano de Dios y su misericordia fue grande hacia nuestras vidas. Es verdad, como la palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo les animo a todos los que nos están escuchando en este testimonio grande que es muy importante congregarse. El motivo por qué, porque hay una palabra siempre para cada uno de nosotros. Y esa palabra uno la recibe y esa palabra es de regocijo para nuestras vidas y conforme uno vaya recibiendo esa palabra, Dios nos va moldeando y nos hace ver las cosas diferentes. Está en el congregarse y disponer de nuestro corazón, de nuestro ser para seguir avanzando en el crecimiento espiritual. Entonces allí fuimos congregándonos con mi esposo, Dios fue obrando en nuestras vidas en una manera sobrenatural, maravillosa, donde nuestras vidas cambió rotundamente para la gloria del Señor. Dispusimos nuestro ser en servirle a Dios, en anhelarle más a Él deseosamente. Teníamos tantos deseos de servirle. Ese fue nuestro anhelo, nuestro deseo más de estar en sus caminos. Es verdad que para el Señor dice su palabra que para Él nada es imposible. Dios es el Dios de lo imposible, como dice su palabra, ¿no?
Entonces nosotros disponemos de nuestro ser, de nuestro corazón, y Dios siempre trataba con nuestras vidas. Tanto con mi esposo como con mi vida nos íbamos congregando, mi esposo se quebrantaba a través de la alabanza, yo lo mismo, y dispusimos totalmente nuestro ser, y nuestro anhelo era servir. Cuando fue en el transcurso del tiempo, cuando Dios comenzaba a tratar con nuestras vidas, pues anhelábamos estar allá adelante, allá al frente, pero mi esposo y yo no éramos casados, amén. No éramos casados, vivíamos en fornicación, pero Dios fue tratando en esta área con nuestras vidas, y hasta que dimos el primer paso pues de comprometernos aún con Dios en hacer las cosas bien, porque es muy importante, mis amados amigos o hermanos que nos están viendo, nos están escuchando, hacer las cosas bien, para la gloria de Dios. Cuando uno quiere servirle al Señor, pues uno tiene que dejarlo todo atrás. Las cosas viejas pasaron, dice aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Nos casamos, hubieron muchos obstáculos, muchas barreras, pero Dios siempre estaba allí, y siempre nosotros en nuestro clamor, en nuestra oración, le pedíamos al Señor que abra puertas, que sea Él haciendo lo que tenga que hacer. Hubo muchos experimentos, obstáculos cuando queríamos hacer el primer paso de casarnos, pues tratábamos de hacer los documentos en nuestro país, y de una y otra manera no se podía, hasta que nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Entonces Dios abrió puertas, se pudo hacer, y entonces nos casamos para la gloria y honra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos dispuesto de la sierva Katy, ¿no? Amén. Señor, que ya Gloria a Dios. cuando la palabra realmente en el corazón ella anheló, ¿no? Comprometerse con lo sagrado que es el matrimonio. Amén. Amén. También así saludamos al pastor Franklin. Gloria a Dios. Estará contando. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches. Les saluda la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta preciosa tarde vamos a seguir testificando las maravillas de Dios para su gloria, para su honra. Agradecidos también por el ministerio Vencedoras en Jesús que nos han invitado para poder compartir al Señor a la gloria. Dios bendiga el ministerio de damas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y le damos gracias a Dios como seguimos y como compartíamos antes de lo que Dios hizo en mi vida. Fue algo muy hermoso, muy especial. Fue lo más lindo para mi vida el poder haber reconocido a Dios, el poder haber abierto mi corazón, recibirle como mi Señor y Salvador, sabiendo que Él ahora lo empezó a tomar el control de mi vida. Aquel día cuando le abrí mi corazón recibí un milagro de sanidad. Él obró en mi vida de una manera especial. Doy gracias a Dios por la vida de los hermanos, de las hermanas que nos invitaron al siguiente día a la iglesia, al culto. Y lo más precioso es que dispusimos nuestro corazón, aceptamos esa invitación. Cuando nos invitaron al día domingo a la iglesia, fuimos, escuchamos la palabra, y ahí al escuchar la palabra fue donde Dios fue obrando, fue tocando nuestras vidas, nuestros corazones. Dios quebrantaba nuestros corazones. Como ahora por la gracia de Dios conocemos el Evangelio, dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, y esa palabra me quebrantaba, me hacía llorar, me redarguía, y ahí fue donde Dios empezó a obrar. Dios fue tratando con cada uno de nosotros. Como decía mi esposa, lo importante que es el congregarse, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice, no, porque ahí dice que envía Dios bendición y vida. Y ahí fue donde Dios empezó a obrar en nuestras vidas, dándonos algo que nosotros necesitábamos en aquel momento. Dios hablaba por medio de sus siervos, por medio de sus siervas. Siempre esa palabra nos tocaba, nos quebrantaba. Y así fue como Dios fue obrando, fue tratando con cada uno de nosotros, hasta que un día, escuchando el mensaje de la palabra de Dios por medio del pastor, el primer versículo que me impactó, que habla en el libro de San Mateo, cuando él dijo, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos, dinos cuáles son las señales del fin, la señal de tu venida, y el Señor le dijo, mirad que nadie os engañe, le dijo. Por eso con mi esposa tomamos la decisión de agarrarnos fuerte de la mano de Dios, de amar las enseñanzas, amar el aprendizaje,
porque es la única manera para poder perseverar y para poder permanecer y seguir en el camino de la verdad, no desviándonos. Y ahí fue donde Dios iba tratando por medio de la palabra, donde decía que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. O sea, la palabra de Dios que día a día hablaba de nuestras vidas, era la que iba obrando en nosotros, la que iba redarguyendo, la que iba cambiando. Había días que nos quebrantaba, salíamos llorando, a veces también salíamos gozosos, porque la palabra de Dios trae gozo, trae alegría, trae alivio al corazón. En aquel momento estábamos pasando un momento duro, difícil, pero ahí fue esa palabra bendita de Dios que empezó a consolar, empezó a obrar en nuestras vidas. Por eso estamos tan agradecidos hoy compartiendo las maravillas de Dios en esta preciosa tarde. Gloria al Señor para su gloria y para su honra. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Así como dice el libro de Salmos 1:40, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies, ¿no? Y afirmó mis pies sobre las peñas, dice, ¿no? Esto aconteció con los pastores, y gloria damos a Dios, somos testigos nosotros fieles de este gran testimonio de poder en estas vidas, amén. Es verdad, como dice el Señor, tuvo un encuentro con el pastor, ¿no? En sanidad, donde los médicos, la ciencia dudaba de poder obrar, ¿no? De esta manera, como hoy en día también, ¿verdad? Que hay muchas enfermedades, mucho dolor, muchas angustias, muchas vidas donde la medicina no alcanza para la sanidad, ¿verdad? Y vemos lo hermoso que ellos dicen, que la palabra le impactó de Dios, porque así es la palabra, como dice en el momento de inspiración de algo muy fuerte, dice que Dios afirma sobre peñas en nuestros pies, y eso aconteció yo por la palabra, porque esa es la más firmeza, ¿no? De la roca que el creyente está cimentado, como dice el libro de Mateo capítulo 7, ¿verdad? Y empezaron ustedes, dicen, a congregarse, pastores, empezaron ustedes a buscar más de Dios, ¿verdad? Dice, oímos nuestra hermana Katy, la palabra empezó a alabarle, ¿no? Alabar, y ellos vieron de un momento de tomar la decisión, pastor, de casarse. Pero ¿qué fue lo que a usted les impactó para tomar la decisión de casarse pronto? ¿Qué les hizo? ¿Qué les movió? ¿Algo que Dios les haya hablado? Fue algo especial de parte de Dios que recibimos cuando empezamos a ir congregándonos. La palabra de Dios siempre nos hablaba que Dios es santo, 3 veces santo, y para servir a Dios y hacer para Dios tenemos que hacer, como dice, decentemente y con orden, estando bien. Y claro, a nosotros lo que íbamos día a día congregándonos, y un tiempo fue el Ministerio de Jóvenes, hicieron un drama y nos invitaron a participar en un drama. Y con mi esposa contentos, alegres, agradecidos por lo que Dios estaba obrando en nuestras vidas, le dijimos que íbamos a compartir ahí, a salir en un drama. Y cuando estábamos ya todo preparado, todo listo, llegó la esposa del pastor, llegó usted, al Señor sea la gloria, nos llamó, gloria a Dios por su vida y por la prudencia también, nos llamó aparte, ¿no? Nos tomó y nos aconsejó que no podíamos salir ni participar porque estábamos en pecado, y al estar mal es mejor no hacerlo. Claro, en el momento nos desanimamos, nos dolió, pero en el momento no entendíamos. Pero luego entendimos que por algo pasan las cosas, para el Señor sea la gloria, y no salimos. Y entonces tomamos la decisión hablé con mi esposa, tomamos la decisión, le dije que ya llevábamos 5 años viviendo juntos, sin casarnos. Ya nos conocíamos, hasta que un día yo le dije a mi esposa, orando, le dije, mire, ya llevamos 5 años, yo quería hablar con ella, y ahí está. Le dije, queríamos hablar con ella, le dije que ella, qué quería ella hacer, si quería hacer las cosas bien para Dios, porque yo estaba muy agradecido con lo que Dios hizo. Entonces le dije, si ella quería casarse, quería hacer las cosas bien para Dios, teníamos que casarnos, y si ella no quería hacer las cosas bien, pues cada uno siga su camino, porque yo estaba muy agradecido, quería servirle a Dios, ese era mi anhelo, mi deseo, de servir, de hacer algo para Dios, pero hacer las cosas bien. Y mi esposa me dijo, pues está bien, ya nos conocemos 5 años. Le dije, le voy a dar un día para que ella me ore, medite y piense y me dé la respuesta. Y así fue. Entonces ella también oró y después me dijo que sí, estaba bien, y ya nos conocíamos, ya habíamos pasado la prueba, creo yo. Gloria a Dios. Y entonces, Señor sea la gloria, pues. Entonces tomamos la decisión de casarnos.
casarnos y, como decía mi esposa, aunque a veces hay barreras, obstáculos, pero cuando Dios tiene un propósito trazado, dice que Él va siempre delante, Él es el que prepara, el que va delante de nosotros como el poderoso gigante, con obstáculos, barreras para impedir casarnos y hacer las cosas bien, pero siempre Dios también estaba a nuestro favor hasta que llegó el tiempo donde tomamos la decisión de casarnos y nos casamos tan prontamente como pudimos para servirle a Dios. Amén. Y eso es lo que nos impactó, fue el hacer las cosas bien para Dios, porque a Dios no podemos servir o hacer algo para Dios estando en pecado, estando en desobediencia. No podemos hacer. Hay mucha gente que toma a Dios en poco, sirve a su manera, pero la Biblia dice que Dios es santo y 3 veces santo. Y si vamos a hacer algo, hagámoslo como para el Señor, decentemente y con orden, donde Él pueda agradarse de nosotros también, de lo que nosotros hacemos, Él pueda recibir y aceptar nuestro trabajo, nuestro servicio. Por eso tomamos esa decisión de casarnos. Mire que fue tan pronto, en noviembre conocimos al Señor y en enero estábamos casándonos, viernes por la iglesia, por el civil, y sábado por la iglesia. Mira, al Señor sea la gloria, como Dios obró. Por eso estamos muy agradecidos, y eso es lo que a nosotros nos impactó. O sea, a mí me impactó fue el hacer bien las cosas para Dios. Amén, gloria a Dios. Qué precioso esto que te pone esta palabra que este pastor, ¿no? Amén. Tenía 5 años conocidos. ¿Cuántos años estamos viviendo? Usted, amigo, hermano, que nos está este tiempo oyendo. ¿Cuántos años está usted viviendo en esa unidad libre? Y también aún se sigue congregando. A una palabra le está hablando. ¿Cuál es la decisión que debemos tomar? La verdad es que la palabra les confrontó a ellos. Como dice, no traen comodidad. Es verdad, nuestra carne, porque estamos en esta carne corruptible todavía. Traen comodidad. La palabra de Dios, si nos incomoda, es bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que está hablando el Espíritu Santo en nuestra vida, nos está confrontando el Espíritu Santo. Pero si estamos tranquilos, relajados, no nos interesa, no nos importa, como muchos podemos estar diciendo, ¿no? Así es. Seguimos igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un corazón, como dice la palabra, ¿no? De dura servicio. No queremos ver la verdad, queremos solamente estar en esta vida acomodados como muchos, pero no creen ya en las normas sagradas. Y mire, y el Señor a ellos les habló y ellos se casaron pronto. Le preguntamos a la sierva de Dios, porque siempre las mujeres anhelamos algo hermoso con nuestro matrimonio, nos gusta. Amén. ¿Qué le pasó por esa cabeza a la sierva? Amén, gloria a Dios. Me acuerdo tanto en el ministerio de damas. En aquel entonces nos congregábamos en la Numancia, no sé si se acuerda la pastora Daniela. Me acuerdo tanto a las jóvenes y algunas personas mayores, adultas, ¿no? Estaban preparando una alabanza. Y yo me acuerdo que todas las vi allá al frente y la pastora Daniela me dice, pronto hermanita Katy, me dice, pronto, y mi corazón se entristeció, la verdad lo digo, ¿no? Se entristeció porque mi deseo y mi anhelo, ¿de quién no va a ser un deseo, un anhelo de servirle a Dios? Yo creo que de todo ser humano, cuando hemos abierto nuestro corazón y hemos dispuesto en decirle, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Entonces me entristecí, pero cogí fuerza y dije, no, Señor, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, y fue así como fue el tiempo, hasta que nos casamos, para la gloria del Señor. Me acuerdo una hermanita en Cristo, ella nos reveló, que Dios le había revelado, que nos dijo, yo soñé con ustedes, hermanita Katy, yo soñé con usted y con su esposo, que ustedes le iban a servir al Señor, y les iba a servir de esta manera. Nosotros empezamos de abajo. Le doy la gloria y la honra al Señor, que mi madre me ha enseñado desde pequeña a servir. Cuando alguien viene o tú vas a un hogar o a alguna casa, no hay que esperar que te digan, ve y hazlo. No. Me gusta siempre, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Yo soy así. Entonces yo empecé así. Me acuerdo que en aquel entonces había una hermanita que estaba encargada de la limpieza de la iglesia. Y nosotros con mi esposo anhelábamos servir. Y nosotros corríamos, a ver, hermanita, ¿en qué le puedo ayudar? Venga, hermanito. Y nosotros íbamos con el trapito limpiando sillas. Comenzamos así, limpiando los asientos, las sillas, limpiando el lavabo. Cosas así empezamos. Para nosotros era un gozo y una alegría. Era algo satisfactorio dentro de nuestro ser, que estábamos tan agradecidos de lo que Dios obró en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, que no sabíamos en qué servirle al Padre.
Ese era nuestro anhelo, nuestra desesperación de seguir más adelante. Y empezamos así, hasta cuando hubo un tiempo pues que para la gloria y honra del Señor pues fuimos ujieres. Luego comenzamos de limpiar a ser ujieres, pero seguíamos limpiando, igual nosotros nos apuntábamos. Amén. Pero en este proceso, la gloria sea al Señor que tenemos unos siervos que siempre nos instruían. Y ellos abrieron estudios bíblicos. Empezamos a ser creyentes nuevos para la gloria del Señor. Luego de creyentes nuevos, pues nos empezamos a hacer cursos de historias, de liderazgo, cosas así. Empezamos con mi esposo. A todas estas clases que nuestro siervo, pues, él deseaba enseñar a la iglesia, enseñar a su pueblo, enseñar a sus discípulos, nosotros nos inscribíamos y ahí estábamos. Fallábamos en muchas áreas, ¿no? Pero estábamos allí emprendiendo. Todo lo puedo en Cristo, que Él nos fortalece, ¿no? De Él provee la sabiduría, ¿no? De Él provee la sabiduría, Él nos da el conocimiento. Y entonces con mi esposo siempre nos animábamos, del uno al otro, nos tomábamos las lecciones porque siempre había lecciones, siempre había muchos detalles en el cual había mucha curiosidad de investigar la palabra, de aprender, ¿no? Me acuerdo tanto, nunca yo me olvido, yo creo que siempre el testimonio siempre está presente en nuestras vidas. Yo creo que de todo cristiano siempre el testimonio va a estar allí enfocándonos cada día paulatinamente en nuestro ser. Yo me acuerdo tanto de nuestra sierva Daniela cuando nos tomó pues los versículos de la Biblia, eran tantos versículos de la Biblia, digo, ay Señor, dame sabiduría. Pero ahí estábamos, siempre nos apoyábamos, nos alentábamos con mi esposo. No éramos tan excelentes que digamos, pero luchábamos, no nos desganábamos, seguíamos ahí firme, peleando la batalla, no dejándonos vencer muchas veces por el enemigo, porque el enemigo siempre pone barreras, obstáculos de desánimo, pero siempre nos aferrábamos a Dios, porque creíamos en Él y creíamos en lo que Él iba a hacer, y que íbamos a ser un gran instrumento en el ministerio y en la obra del Señor. La gloria sea al Señor en las cosas de nuestro Padre, que Él siempre nos instruye, el Espíritu Santo nos redarguye, y eso es algo muy precioso, algo muy bonito, el cual cuando uno dispone realmente en hacer la voluntad del Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué precioso saber, como dice nuestra hermana Katy, cuando ellos se casaron, empezaron a tomar aún más en serio, porque el amor de Dios cautivó su corazón, ¿verdad? Empezaron a esforzarse. Eso es verdad, hermanos, aquellos que estamos conociendo a Dios, estamos congregando. Y en la iglesia siempre el Señor pone a los siervos, a los pastores, a hacer estudios bíblicos. Amén. ¿Verdad? Y es bueno tomarlo. Y no así hacernos sentirnos pequeños muchas veces, ¿no? Como decía nuestra hermana. Decía, no puedo. Mire, ellos se ayudaban como matrimonio. Y eso es lo que quiere Dios. Por eso el Señor dice que el hombre solo, dijo el Señor, no es bueno que el hombre solo dé una ayuda. Entonces entre ambos se complementan para avanzar, ¿no? Y no tenemos que poner excusa de decir no puedo, no sé. Y le voy a permitir al pastor también que él nos relate, nos cuente, porque él también vivió lo que muchas veces decimos, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no sé lo otro. Yo le voy a preguntar al pastor qué contenido en su vida para tomar estudios, porque él quiere decirnos algo, ¿verdad, pastor? Amén. Miren qué precioso es como Dios va obrando. Es verdad que a medida que íbamos nosotros avanzando, después que nosotros nos casamos, sábado, el viernes por la iglesia, el viernes por el civil, sábado por la iglesia, el domingo les agradecimos a todos los hermanos por lo que habían hecho, lo hermoso que habían preparado para la gloria de Dios. Amén. Hicieron algo bonito, ¿no? Y de ahí fue donde con mi esposa le dijimos, ahora sí estamos a disposición para servir. Y le doy gracias a Dios porque en mi corazón siempre había ese deseo de servir. Como dice, siempre empezamos de abajo. Cuando llegamos, ya nos casamos, preguntamos qué hay que hacer, decían hay que limpiar, hay que barrer, habían otras hermanas que también estaban ya sirviendo, siempre preguntábamos qué hay que hacer. A veces yo veía lo que los otros hermanos hacían, pero en mi corazón había un profundo deseo de servir a Dios, y yo le decía al Señor, si usted me permite barrer, lo haré de todo corazón. Si tengo que barrer, tengo que limpiar sillas, tengo que limpiar los baños, lo haré de todo corazón. Usted quiere que aquí le sirva, aquí estaré.
porque estoy tan agradecido con lo que Él hizo. Decía, Señor, si tengo que lavar todos los días, lo haré, porque Él hizo algo hermoso en mi vida. Decía, Señor, yo no tengo con qué pagar, porque a medida que íbamos estudiando, íbamos recibiendo la palabra, entendí que el Señor... Y dije, Señor, yo quiero hacer como usted hizo. Siempre tenía que pasar un vaso de agua, servir, hacer algo, lo hacía con gozo, con alegría, con regocijo, porque estaba y estoy tan agradecido con el Señor. Y ahí fue donde empezamos a seguir avanzando también en cuestión de lo que es el discipulado. Con mi esposa juntos, con otros hermanos, nos ayudábamos, nos animábamos. Pero también a medida que íbamos estudiando, Dios iba obrando, Dios iba tratando con cada uno de nosotros. Siempre los pastores nos animaban a leer la Biblia, a orar, a ayunar y a poner por obra también la palabra. Íbamos tratando día a día de hacer lo mejor. Y hasta que un día ya empezamos los discipulados de creyentes nuevos. Y yo vengo de Ecuador, no me avergüenzo, estudié en una escuelita de pueblo. Mis padres siempre ellos anhelaban, deseaban que nosotros somos 9 hermanos que nos preparemos en lo secular, estudiemos. Y yo no fui a estudiar, no porque mis padres no podían o no querían darme, sino yo no quise estudiar. Yo no quise salir al colegio, a la ciudad a estudiar, sino yo decidí quedarme con mi padre, con mi madre en el pueblo. Y cuando vine aquí, pues fue algo que a mí me daba un poco de temor, porque no sabía leer bien, no sabía expresarme en la lectura, y eso a veces me hacía retroceder. Y hasta que siempre me animaban los hermanos, las hermanas, escuchaban las predicaciones de los pastores. Y un día escuché en el libro de Santiago que la palabra de Dios dice: el que está falto de sabiduría, pídanselo a Dios, que Dios da abundantemente y sin reproche. Y yo lo agarré esa palabra y le dije: Señor, le doy gracias porque usted siempre me habla. Y empecé a leer. Yo no entendía nada, y cuando Dios empezó a enseñarme a leer bien, ya no me atancaba en la lectura, y así fue como Dios fue obrando. Pero fue algo precioso que Dios ha ido haciendo siempre y sigue haciendo. Por eso le doy gracias a Dios, porque lo más hermoso es cuando uno dispone su corazón, cuando uno abre su corazón y también pone por obra, o se esfuerza por poner por obra, para que Dios también pueda ir obrando. Y de esa manera fue donde Dios también nos ayudó. A veces yo quiero animarles a todos, porque a veces hay ese miedo o ese temor o esa vergüenza muchas veces al qué dirán o me voy a equivocar. No, hermanos, yo lo que quiero es animarle que si nosotros nos agarramos de la mano de Dios, Él es el que va a dar, Él es el que va a obrar. A veces ha habido momentos que he llorado en silencio, he llorado y le he pedido a Dios, le decía: Señor, yo no sé, yo no puedo, yo no entiendo. Y ahí fue donde Dios fue tratando con mi vida, hasta que un día, al Señor sea la gloria, escuché la voz audible de Dios. Siempre escuchaba que Dios habla, decía: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero escucharte. Hasta que un día Él me llamó por mi nombre. Amén. Escuché la voz de Dios, Él me habló, me llamó por mi nombre y me dio un versículo que me dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí fue donde dije: es verdad que Dios habla, es verdad que Él es el que da la sabiduría, Él es el que enseña. Cuando nosotros nos humillamos y empezamos a buscar a Dios, amén, eso fue lo que llenó mi corazón de fe, de confianza y de seguridad. Eso fue lo que hizo de que el miedo, el temor se aparte, porque a veces confiaba en mí mismo, pero yo no podía hasta que escuché esa voz audible de Dios. Por eso le puedo decir que Dios es real, Él habla, amén. Como dice Job, que de muchas maneras habla Dios. Y ahí fue donde yo agarré esa palabra y empecé a tomar en serio y a clamarle día a día: Señor, yo quiero aprender, yo quiero saber, quiero conocer,
enséñame. Y así fue como Dios empezó a ir obrando y sigue enseñándonos hasta ahora. Amén, Al gloria Señor a Dios. sea la gloria. Amén, gloria a Dios. Aleluya, qué precioso, hermano. Así como decía la palabra del Señor, ¿no? Ellos anhelaron su corazón. Esa, como dice el Señor en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28 en adelante, ¿no? Dice: venid a mí todos están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Y llevar mi yugo, que es fácil y ligero. Y Gloria a ser Dios. mansos y humildes como yo, dice la palabra del Señor. Y Amén. así hallarán paz en nuestra alma. Esto aconteció en la vida de los pastores. Ellos, cuando vinieron al Señor, venían todos cargados. Como todos estamos muchos cargados, nos vemos imposibilitados muchas cosas. Nuestra mente no humana nos pone, nuestra carne y el enemigo también, nuestras almas nos pone a decir: no vamos a poder, no vamos a lograr. ¿Verdad, hermanos? Cuando nos humillamos delante de nuestro Dios y creemos como ellos creyeron en la palabra, creyeron, la hicieron suya, dijeron: no vamos a, esta falta de estudio, esta falta de conocimiento no nos va a imposibilitar. Ellos creyeron en el libro de Santiago, ¿no? Y Dios da sabiduría al que se la pide. Y decidieron a tomar, decidieron, no imposibilitaron ni el tiempo, porque yo me acuerdo también que ellos trabajaban, ellos llegaban, como hoy también, ¿no? Llegan, se dan ese esfuerzo de ver las cosas. Así que animamos a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en esta hora, amigos, ¿verdad? Que no hay nada imposible con Dios, solamente un corazón manso y humilde, solamente eso, para que Dios empiece a obrar. Y como dice el pastor, él escuchó la voz de Dios, y hoy también tú la puedes escuchar. Yo la puedo escuchar, pero cuando disponemos nuestro corazón a humillarnos delante de Dios y a creerle, Él se hace visible. Amén. Amén. Y su poder es demostrado. Mira que testimonio de nuestros pastores, gloria sea al Señor, que ahora están ministrando. Así empezaron. Así también tú puedes empezar con ese deseo y ese ánimo. Y Dios puede también glorificar tu vida como lo hace con este matrimonio. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué poderoso Dios. Bueno, también como dice el pastor, de ahí él empezó a clamar más y el Señor le fue mostrando aún muchas otras cosas más, pastor. Y podría decirme cómo recibieron este llamado pastoral. Amén. Y nosotros fuimos así, como les vamos contando, empezamos a seguir buscando. Yo me aferré fuerte, tomé esa palabra de Dios y siempre a medida que íbamos, como es, congregándonos, íbamos aprendiendo, había los discipulados, siempre estábamos con mi esposa. Y hay algo muy importante que es en cuanto a nosotros, como dijo el apóstol Pablo, que siempre Pablo animaba, dice que nos animemos los unos a los otros. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque en esa área ella siempre me ha animado, siempre me ha apoyado, siempre ella está ahí animándome, siempre igual yo también cuando veo, nos animamos los unos a los otros, los dos a seguir adelante. Cuando empezamos a seguir los estudios de creyentes nuevos, de liderazgo, íbamos aprendiendo y ahí fue cuando Dios empezó a tratar con nuestras vidas. Siempre hablaban de los llamados, de lo que como Dios estableció los ministerios, y yo siempre sabía estar atento, pero siempre tenía un poco de temor, un poco de miedo. Como le dije antes, mi temor era porque no sabía leer. Siempre eso me detenía, y hasta que siempre había algo dentro de mí que me animaba a seguir buscando, hasta que un día Dios empezó a tratar con mi vida. Y hay algo que en el libro de Job habla, en el libro de Job, capítulo 33, 14 y 15, donde dice que Dios por sueños habla, de muchas maneras habla Dios. Y fue un día que yo empecé a clamarle a Dios, le decía: Señor, yo quiero servirte, pero decía: ¿cómo te sirvo si yo no entendía bien? ¿Qué hacía yo para ir preparándome? Siempre me ha gustado y mi anhelo, mi deseo siempre es predicar la palabra de Dios. O sea, predicar es mi anhelo, mi deseo. Y cuando hablaba a veces el pastor de los llamados, a veces vamos a orar por los obreros, yo siempre salía atrás, a la parte de atrás, retrocedía, yo oraba por otros. Y había otros hermanos que estaban antes, los hermanos líderes, yo les veía, o sea, más preparados, más capacitados.
Y yo mismo me menospreciaba. Yo me iba para atrás, decía, yo no sé, no puedo. Y yo oraba por ellos, siempre el pastor decía, vamos a orar por obreros, y yo oraba por ellos, pero no oraba por mí. Hasta que un día, estando orando, empecé a clamar a Dios. Le dije, Señor, yo quiero servirte, pero yo quiero que usted me enseñe. Y un día escuché la palabra de Dios, donde dice que Pedro no era un hombre estudiado, un hombre preparado, pero caminó con el Señor. Dice que Pedro llegó a ser un hombre poderoso en las manos de Dios, para la gloria de Dios. Y eso fue lo que a mí me impactó. Eso fue lo que a mí me tocó mi corazón. Y dije, si con Pedro hoy se puede hacer conmigo, porque escuché que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Pedro ya no está, pero Dios sí está. Y Dios está buscando esos hombres que abramos nuestro corazón. Entonces empecé, y ¿qué hacía yo para ir preparándome, a ir soltándome? Me iba a la habitación, en mi cama, al Señor sea la gloria, y no me avergüenzo, porque es algo que lo he ido preparando. O sea, Dios ha permitido eso para ir preparando mi vida, para ahora poder servirle. ¿Qué hacía? Tendía la cama y ahí ponía así, a veces ponía ropa como si estuviera en la iglesia. A veces ponía en la mesa de la plancha, ahí ponía mi Biblia. O sea, yo ya solito me iba preparando, me imaginaba, me vestía, a veces ponía una camisa, una corbata, y ahí a la ropa a veces empezaba ya a predicarle. Y le decía, Señor, así un día voy a predicar en una iglesia, así voy a servirte, Señor. Y así empezaba, y a veces lloraba, Dios tocaba mi corazón. Pero siempre lo que Dios me hablaba era acerca de la humildad. La humildad y el sometimiento es la base fundamental para que Dios pueda glorificarse. Amén. Siempre Dios me llevaba a la Biblia, lo que era el llamado y el servicio de Josué a Moisés. Josué fue grande porque lo primero que aprendió a servir. Y eso fue lo que a mí también me enseñó, siempre a servir a Dios, a servir a los pastores, siempre a servir a su pueblo. Le doy gracias a Dios porque era Dios quien estaba tratando con mi vida, que siempre caminaba al lado del pastor Jaime, que el Señor bendiga su vida, porque así lo es, y hasta ahora es de mucha bendición para mi vida. Él siempre me ha enseñado, siempre sabía ir con él, a veces había visitas y él a veces no me decía, pero ya estaba ahí, pero yo no sabía por qué. Porque Dios estaba preparándome, así como Dios le preparó a Josué, con Moisés, Dios también estaba, y de él iba aprendiendo. Y hasta ahora, y eso entendí, que lo importante que es el sometimiento para que Dios pueda obrar. Si no hay sometimiento a Dios, no hay sometimiento a lo que es la autoridad espiritual en el ministerio, a los pastores, Dios no va a obrar. Y ahí fue donde Dios empezó a tratar con mi vida. Siempre me ha dado 3 ejemplos. Hay muchos ejemplos, pero me hacía ver el ejemplo de Josué con Moisés. Me daba el ejemplo de Pablo con Timoteo. Timoteo siempre caminaba con Pablo. También me daba el ejemplo de Eliseo. Siempre estaba al lado de Elías. Aun cuando si me vieres cuando fuera quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Y eso es lo que a mí empezó a hacer, de llenarme y de ayudarme siempre a caminar con el pastor. Caminar, y iba aprendiendo, hasta ahora voy aprendiendo, hasta que un día Dios empezó a tratar con mi vida. Como dice el libro de Job, por medio de sueños, Dios empezó a mostrarme que estaba predicando en la iglesia. Yo no sabía, y claro, a mí me daba temor, me daba miedo, pero ahí orábamos, y siempre los hermanos, la iglesia, mi esposo siempre me animaba, tú puedes. Por eso es muy importante también con nosotros, como a veces como esposos, tanto nosotros como esposas y las esposas, siempre que haya esa unión, siempre que haya esa unidad, siempre que haya ese apoyo mutuo del uno al otro. Nosotros no estamos para juzgarnos, ni para apuntarnos, ni para hundirnos, ni criticarnos, sino es para ayudarnos, porque para eso Dios nos ha llamado como varones, y también nos ha dado esa ayuda idónea. Siempre con mi esposa ahí me animaba, y hasta que un día Dios empezó a tratar, por medio de sueños me mostraba lo que Dios iba a ir haciendo, hasta que un día el pastor tenía que irse a Bolivia, y me dice, vamos a orar para ver quién se queda aquí en el ministerio. Yo siempre oraba, como le dije, oraba por los otros hermanos, pero yo no quería. Cuando ya Dios empezó a tratar con mi vida y me dijo que yo me iba a quedar, yo le dije, Señor, pero yo no sé, yo no entiendo todavía.
y me dijo que Él iba a hacer lo que tenía que hacer en mi vida. Y de esa fue la manera cuando Dios empezó a tratar y me dijo que Él iba a obrar, que Él iba a hacer la obra en mi vida, no yo la obra en Dios, sino Dios iba a hacer su obra en mi vida, si yo abría mi corazón y permitía. Y ahí fue donde Dios empezó a hacer ese llamado al servicio pastoral. Hubieron otros hombres que, como le dije antes, estaban más, yo les veía más maduros en edad, en conocimiento, muy preparados también secularmente, pero Dios así lo permitió. Dios así lo permitió. ¿Y qué hizo? Dios permitió que yo pueda servirle. Cuando me di cuenta, cuando un día empezamos a orar, estábamos con el pastor conversando, yo, señora mía, ya me demandó 3 veces que me quedaba aquí predicando en la iglesia. Yo le contaba a mi esposa, pero yo no le decía a nadie. Hasta que un día yo le dije, Señor, muéstrale a alguien, si es de parte suya, confírmele a alguien que soy el que me voy a quedar. Y hasta que un día el pastor seguíamos orando por alguien que se quede, porque ellos iban a ir a Bolivia, él iba a ir a Bolivia, y hasta que un día viene contento y gozoso y me dice, ya sé quién el Señor le había hablado, quién se iba a quedar. Y le digo, ¿quién? Me dice, es usted. Entonces ahí fue, dije, el Señor está confirmando que Él había hablado y lo que Él había hablado iba a cumplirse. Confirmó que yo me iba a quedar, iba a servirle en cuanto al servicio aquí en el ministerio. Y aquí estamos siempre con mi esposa y animándonos a servir y con un corazón abierto siempre para servirle a Dios. Tuve la bendición en este año, en este agosto del 2024, de conocer Bolivia. Estuvimos ahí visitando algo muy hermoso que solo Dios pudo hacer posible. Dios nos hizo de bendecir de una manera muy, muy bonita allá en Bolivia. Tuvimos Santa Cruz, ahí hay una obra, animando, compartiendo, porque esto es lo que el Señor le dijo a aquel hombre que hablábamos del endemoniado de Gadareno. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Y eso es lo que nosotros seguimos hasta ahora. Por eso quiero animarles a que sigan adelante, amados hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Qué precioso, ¿no? Gloria sea al Señor, qué precioso testimonio. Nuestra pastora, la sierva Renata, dice que es un papel muy importante de su ayuda idónea, ¿verdad? Nuestra hermana Katy, sierva del Señor, ya siempre permanece hasta ahora en oración, también la conocemos testimonios en oración. Y es verdad que el enemigo muchas veces quiere ponernos cizaña en el oído para desalentarnos, desanimarnos. ¿Qué sucede? Si nosotras como mujeres, como siervas del Señor, estamos en oración constante, animamos a nuestros maridos. Pero aquella mujer que no ora, que no se edifica con la palabra, puede venir el enemigo en cizaña en el oído, poniéndonos tentaciones, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, que a veces en la obra, de la iglesia, la congregación, se levantan cizañas, también el Señor Jesús lo ha dicho. El enemigo siembra, ¿no? Sembró en las noches una cizaña, cuando estaba, el Señor sembró buena planta, pero vino el enemigo en la noche, una cizaña, diciendo que crecieron a dos juntas, dice el Señor nos contó, ¿verdad?, esa parábola. Y vemos que, yo me acuerdo que quería alentarle también, ¿no? Pero también, como dice la sierva, ya siempre estaba orando y hablando, animando a su esposa, no le decía, yo me acuerdo también con los pastores, ¿verdad? Y mire, ellos han decidido, y yo hice ese llamado, creo que tiene ya 8 años, 9 pastores, ¿sí? 2015, 2016, por ahí fue, ¿no? No me acuerdo. Cuando se fue a Bolivia, el pastor le dejó. Sí, hace casi como 8 años de sirviendo al Señor ya como pastores, ¿no? Porque ellos empezaron, como dice como ellos dan testimonio, empezaron ellos discipulándose. Cuando nos congregamos recién también igual, muchos empezamos limpiando, ¿no? Y eso es bonito, una experiencia muy preciosa, esa humildad y con el deseo del corazón ardiente de servirle de lo que se pueda. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, mire, la hora se nos va cumpliendo. Y bueno, hasta aquí vemos y observamos cómo ha sido llamado desde ellos como marido y mujer. Amén. Y ahora quedan muchas otras cosas más preciosas que Dios también ha obrado. Esto es largo, pero es de mucha bendición. Amén. Amigos y hermanos, usted que nos oye ahí donde está, nos está viendo, suscríbase en este canal. Gloria a Dios. Canal de Horas en Jesús. Y usted vea el crecimiento también, lo que usted pueda estar pasando, las necesidades del corazón, que no sabe si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. A través del testimonio de este matrimonio, Dios nos está ministrando en esta hora, te va a seguir ministrando más. Amén. Y también
también tendremos otras mujeres también y varones también. Te invitamos, he metido a los pastores en esta hora, les agradezco también de parte de Dios que ha abierto su corazón. Amén. Hay cosas que yo no sabía, las estoy ya conociendo, como el pastor, ¿no? Su corazón, el deseo de querer predicar, y él en casa hacía, ¿no? Decía, ¿no? Con la ropa en la cama y tal. Es precioso. Y eso Dios lo estaba viendo, porque Dios no escapa ni una mirada de los cielos. Dios estaba mirando, estaba preparándolos, ¿verdad? Para ahora tenerlos aquí, ¿verdad? Amén. Ministrando en esta obra de Barcelona. Bueno, nos despedimos, si quieran despedirse. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor y quiero animarles a todos, hermanos, amigos, todos los pastores también que están sirviendo. Sigan adelante, agarrémonos fuerte de la mano de Dios. No nos descuidemos, hermanos, y también quiero animar a todas las esposas de los siervos de Dios a que sigan adelante, sabiendo que son esas mujeres, esas ayudas idóneas. Sigan animando, sigan alentando, pese a veces a lo que pueden atravesar o estén pasando. Recuerde que Pablo dijo que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Que el Señor les bendiga a todos grandemente con una bendición de lo alto, a cada varón, a cada mujer y a toda su iglesia, y a todo aquel que está escuchando también sea el Señor bendiciendo. Que Dios les bendiga grandemente, y un fuerte abrazo de nuestra parte. Amén. Amén, gloria a Dios. Para nosotros es un gozo y una alegría muy grande de testificar. Yo les animo a todos los siervos del Señor que siempre testifiquen, ¿no?, lo que Dios hace, porque es de gran bendición y de gran apoyo para seguir adelante, ¿sabe? Y así poder testificar las maravillas que Dios hace en los hogares, en los matrimonios, cuando uno realmente dispone, amén. Y así animamos a otras vidas más, amén. La gloria sea al Señor. Todo lo que hablamos, todo lo que nos expresamos, todo es para honra y gloria del Señor. Nada somos y nada seremos si no estamos con Él. Que Dios me los bendiga y los amamos mucho cada uno de ustedes. Misiones. Amén. Dios les bendiga, Señor. Adiós.